Muchísimas gracias por tan amable presentación. Y bueno, hoy corresponde platicar sobre los cambios hemodinámicos en la cirugía laparoscópica pélvica. El doctor ya me hizo favor de presentarme y decir algunos datos míos. Como bien saben, bueno, soy anestesióloga, hice un curso de alta especialidad en anestesia para paciente obeso mórbido en el ABC y algunos otros cursos más. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, más que bueno, estoy invitada por los laboratorios Baxter, que me hicieron el honor de invitarme para darles esta charla. ¿Se escucha bien? Ok. Y bueno, el plan sería darles una introducción general sobre los cambios que hay en este tipo de cirugía, el desarrollo como tal del tema y bueno, unas conclusiones y datos importantes para recordar. Ya que eh, ya que existen datos importantes en cuanto a otro tipo de temas económicos y sociales, hay un dato importante que se llama Ley de Pareto, en el que menciona que el 20% de las acciones que nosotros tenemos en determinado momento van a reflejar el 80% de los resultados efectivos para tener éxito. Entonces, yo lo voy a traducir en esta exposición con un asterisco. Cabe mencionar que esta ley no es una ley matemática, o sea que no es exacta. Es una ley social y puede tener variaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Bueno, los cambios fisiológicos en el Trendelenburg se dan a base de la posición del paciente. Como vemos aquí, la posición de Trendelenburg está con la cabeza hacia abajo y eso favorece el retorno venoso de los miembros inferiores por la gravedad, aumenta el volumen sanguíneo central, la presión arterial media, aproximadamente en un 19 a 13%, que es importante. El gasto cardíaco se ve aumentado en un 9%, principalmente cuando empieza la posición, al primer minuto, del primer minuto a los 5 minutos en el que el paciente está en esa posición. Si el paciente tiene una función cardíaca normal, el paciente podrá compensar este exceso de gasto cardíaco. Se ha mostrado también que hay un aumento en la presión venosa central de un 53 a un 125% en algunos casos y disminuye el diámetro aórtico, por lo que las resistencias vasculares y las presiones arteriales medias se pueden elevar en esta posición. Esto es importante mencionarlo porque en cirugías laparoscópicas, además de la posición, hay un incremento de las presiones por el neumoperitoneo que existe en este tipo de cirugías. Cabe mencionar que todos estos cambios fisiológicos regresan a la normalidad al 100% cuando el paciente no tiene neumoperitoneo y cuando el paciente está en una posición de cúbito. En cuanto a los efectos pulmonares, la función pulmonar se afecta principalmente por un incremento del CO2 pulmonar, por el neumoperitoneo y también por los movimientos abdominales en contra del diafragma. Esto quiere decir que el paciente, el esfuerzo respiratorio es mayor, las resistencias pulmonares aumentan por la posición y por la presión que ejercen las vísceras sobre el diafragma y sobre los pulmones indirectamente. Entonces la ventilación se vuelve mucho más difícil, la estabilidad del paciente también, y bueno, hay una disminución de la complianza pulmonar. Esto quiere decir que el paciente va a tener menor capacidad funcional. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay un incremento inspiratorio del pico inspiratorio en el ventilador y de la presión plató. Dentro de los cambios de la fisiología pulmonar por el neumoperitoneo únicamente,
es que la mecánica pulmonar se ve afectada, como ya lo habíamos mencionado. Disminuye la presión parcial de oxígeno arterial y esto pues se transmite de alguna manera en el pulsoxímetro de nuestro paciente. Hay un incremento de la presión de CO2 arterial también y también del CO2 expirado. Bueno, pues yo no puedo dejar de hablar de los obesos, me encantan y bueno, pues lo tengo que mencionar. Los pacientes obesos tienen muchísimo mayor patología pulmonar per se. La valoración es muy importante en este tipo de pacientes. Si el paciente es obeso o tiene apnea del sueño o patologías pulmonares, vamos a tener serios problemas con ese paciente. Lo ideal sería darle rehabilitación pulmonar previa, ya sea poniéndole un CPAP previo, rehabilitación pulmonar, inspirómetro incentivo previo, que se ha visto que tiene muchas mejorías para el transoperatorio y poder tolerar bien este tipo de cirugías. Y también, pues, tomar en cuenta que el paciente tiene una condición de hipercapnia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vemos aquí? Pues este paciente está obeso, hay un incremento de la presión intraabdominal, que ya se considera per se, ¿no? Hay un incremento del riesgo de regurgitación solamente por ser obeso, de tener estómago lleno, y se afecta también la ventilación, tanto por la posición como por el neumoperitoneo. Se ha visto también que no solamente los pacientes obesos tienen estas patologías, sino que los pacientes con solamente un índice de sobrepeso, los pacientes reflejan en esta posición problemas ventilatorios. Se disminuye, como vemos aquí, se ve perfectamente bien. Aquí es un paciente con un peso normal y esta es cómo se comporta la ventilación en un paciente obeso. Hay una disminución, como vemos aquí, del volumen residual y esto quiere decir que nosotros estamos ventilando al paciente ya con una presión de cierre ya preexistente en estos pacientes. Entonces, el índice de atelectasias, de complicaciones pulmonares, de desaturación y de exceso de CO2 son muy importantes en estos pacientes. Lo recalco específicamente porque también se refleja en la presión arterial de CO2. Hay un aumento del espacio muerto y esto nos genera atelectasias y complicaciones postoperatorias. Y bueno, encontré un artículo en el que habla también sobre la poca tolerancia de estos pacientes a la posición, al grado de que se ha tenido que suspender la cirugía, regresar al paciente en posición supino, la posición supino, y que el paciente se pueda recuperar. Si se vuelve a hacer un intento de darle Trendelenburg al paciente con el neumoperitoneo y lo tolera, pues entonces se podrá continuar, pero si no es así, se tiene que se tiene que convertir de cirugía laparoscópica a cirugía abierta para que nada más sea un solo estímulo de Trendelenburg y no completamente de neumoperitoneo con Trendelenburg. En cuanto a la técnica anestésica, pues diríamos, no, pues seguro le vamos a dar una anestesia general, pero no es así. En cuanto a la técnica anestésica, les traigo aquí un ejemplo en el que analizaron una cirugía de hernia inguinal laparoscópica en el que analizaron las dos técnicas anestésicas, la anestesia general, que sería como lo ideal, y un bloqueo subaracnoideo único. Analizaron a 36 pacientes, todos ASA 1,
sin patologías cardíacas o ventilatorias. Y bueno, analizaron diferentes puntos a tratar hemodinámicamente hablando, que son la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. Entonces, le dieron una anestesia general balanceada, con todos los parámetros de protección pulmonar y un bloqueo subaracnoideo con de 13 a 15 miligramos de bupivacaína pesada con 20 microgramos de fentanil subaracnoideo dosis única. Lo que cabe resaltar en este artículo es que ellos subieron el nivel del bloqueo a nivel de T4, que es altísimo. Pues recordemos, ¿no? Que aquí hay un bloqueo simpático, nos puede dar bradicardia severa, hasta depresión respiratoria, y dejaron a los pacientes únicamente con sedación y ventilación espontánea. Entonces, bueno, pues a mí me deja un poco asustada esta técnica, ¿no? Y bueno, dentro de los resultados que ellos vieron fueron las variables más importantes, aquí se las traigo en esta tabla, que son la comparación entre la presión arterial media de los pacientes con anestesia general y los pacientes que tuvieron un bloqueo subaracnoideo. Y bueno, sí hay una diferencia significativa en el que los pacientes que tuvieron anestesia general en el momento de insuflar el abdomen y darle la posición de tren, pues hubo un aumento de la presión arterial media. En cambio, en los pacientes en los que se les dio un bloqueo subaracnoideo, se mantuvieron un poco más estables sin tantas variaciones hemodinámicas. Entonces, en cuanto al bloqueo espinal, pues sí, a mí me deja un poco inquieta, ¿no? En cuanto a la posición, el riesgo importante de regurgitación, el bloqueo tan alto que el paciente pierda ventilación espontánea. Ellos dicen que hay una mayor hipercapnia en los pacientes dados a los que se les dio anestesia general, pero ellos no midieron con puntas nasales con medición de CO2, ¿no? Sería lo único criticable en este punto de comparación, en el que, bueno, yo creo que sí hay algo de impacto y hay algo de retención de CO2, por supuesto que no es igual que en una anestesia general, pero sí hay que tener las precauciones, ¿no? El control de la vía aérea en el bloqueo espinal, yo creo que es arriesgado en este punto con esta técnica. Yo no sé si yo lo recomendaría. Y bueno, ellos solamente lo mencionan que sí falta mucho por experimentar en este tipo de comparaciones. Y bueno, pues tomar la decisión de darle al paciente anestesia espinal, asumiendo los riesgos que conlleva esta técnica, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo es, pues ya hablarles un poquito más de lo que es la cirugía laparoscópica, enfocarnos mucho más en lo que es la ventilación, y bueno, la anestesia general, ¿no? La cirugía laparoscópica empezó en 1989. Recordemos que la cirugía pélvica pues está muy enfocado en el apéndice, en el sistema reproductor femenino, en cirugía de próstata, hernias, hernioplastías laparoscópicas. Y bueno, pues siempre es importante recordar que el neumoperitoneo nos favorece con CO2. Recordar aquí la presión que insuflan los cirujanos. No sé si hay algún cirujano aquí que me vaya a matar, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? El exceso, ahorita vamos a hablar más adelante de eso, el exceso de presión intraabdominal sí tiene de alguna manera una repercusión hemodinámica en el que nosotros como anestesia tenemos que estar bien alertas, la seguridad del paciente ante todo y tal vez darle un poco de tiempo para que el paciente se pueda estabilizar, ¿no?
Bueno, pues la anestesia general nos ayuda con la seguridad cardiovascular, la estabilidad pulmonar. El paciente tiene mejor control de la posición. Si regurgita, tenemos la protección de la vía aérea. La relajación neuromuscular de alguna manera favorece a que la presión intraabdominal o la presión de litros de CO2 que vamos a insuflar no sea tan alta. Y bueno, pues el control del dolor y el trauma quirúrgico. En este aspecto del trauma quirúrgico siempre creemos que al paciente no le duele, no le va a pasar nada y pues sí existe trauma quirúrgico, lo sabemos bien. Y bueno, pues no sacar al paciente con un ketorolaco y un paracetamol, o sea, es definitivamente absurdo. Existe el trauma quirúrgico, es menor, pero sí el control del dolor debe de existir y es nuestra tarea favorecer que el paciente salga lo más confortable posible justamente para que se recupere mejor. Bueno, pues es una cirugía idealmente para pacientes jóvenes, sanos, con un índice de masa corporal idealmente pues en un peso normal, tratar de tener muchas precauciones en los pacientes que tienen comorbilidades, como sería obesidad, presión arterial, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? O sea, sí tener mucha precaución, tener una adecuada valoración, trabajar conjuntamente con los cirujanos que nos digan en qué momento van a meter a un paciente a este tipo de cirugías y poderle mejorar sus condiciones generales para que no tengamos complicaciones. Entonces, bueno, pues el neumoperitoneo tiene implicaciones en la anestesia, muy importantemente cuando las presiones abdominales son mayores de 20 o hasta 30 milímetros de mercurio, en el que sí son muy importantes. Hay un aumento del riesgo cardíaco y pulmonar, hay un incremento de la presión intraabdominal, disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Y bueno, pues hay un riesgo aquí también de embolismo de CO2. A veces el paciente, si el neumoperitoneo es muy importante, puede tener infiltración de CO2 al hombro, ¿no? Eso lo sabemos bastante bien y es muy difícil de tratar porque ni con todos los analgésicos que le podamos dar al paciente, ese dolor de hombro por CO2, hasta que no lo elimine con puntas de oxígeno poco a poco, esa molestia la va a tener todo el tiempo. Y eso se puede evitar bajando las presiones del neumoperitoneo. Otro ejemplo importante, como les mencionaba, son el momento de la insuflación. En este caso, bueno, sometieron a 100 mujeres a cirugía ginecológica por dolor pélvico, masas pélvicas o cuestiones reproductivas. Y bueno, como sabemos, habitualmente hacen el neumoperitoneo con la aguja de Beres. Y bueno, aquí estudiaron la velocidad de la insuflación del abdomen y los cambios que siempre el anestesiólogo nos da, esta insuflación súbita. Ellos lo que hicieron fue insuflar el abdomen de 2 a 4 litros según el paciente y empezaron a insuflar. Aquí lo vemos, la presión intraabdominal es de 4.7 en este grupo de pacientes y empezaron a insuflar hasta 30 milímetros de mercurio y entonces observaron los cambios hemodinámicos y bueno, midieron todas estas presiones y se dieron cuenta de que el insuflar el abdomen a tal tensión ayudaba a disminuir el riesgo de perforación visceral al momento de meter los trócares, disminución también de una lesión vascular importante de los grandes vasos del abdomen, y bueno, esa es su justificación. Entonces, como resultados, ellos observaron
que a pesar de la insuflación y del Trendelenburg que el paciente ya tenía, no hubo cambios mayores significativos en la presión arterial ni en la frecuencia cardíaca, únicamente en los cambios de pulmonares. Aquí vemos las presiones y contra el volumen, ¿no? La complianza pulmonar, vemos cómo se ve disminuido directamente proporcional a la insuflación del paciente, del neumoperitoneo, ¿no? Otro ejemplo importante que podemos ver es en este estudio en el que bueno, se hicieron estudios hemodinámicos en cirugía laparoscópica. Tomaron a 20 mujeres, ASA 1 y 2, sanas completamente, que se sometieron a histerectomía laparoscópica y bueno, midieron los cambios hemodinámicos en todas las diferentes posiciones en las que el paciente se encuentra. Entonces, le tomaron todos los cambios hemodinámicos en posición supino, en posición de litotomía y en posición de Trendelenburg entre 25 y 30 grados. Le pusieron un catéter central Swan-Ganz, que se me hace como importante. Le pusieron una línea arterial y bueno, les dieron una anestesia general balanceada con volumen control. Como recordaremos, el catéter Swan-Ganz es un catéter venoso central que se introduce por la vena yugular interna, llega a la vena cava superior, cruza la aurícula derecha, cruza el ventrículo derecho, sale por arteria pulmonar, que es la única arteria que tiene sangre venosa hacia el pulmón hasta el punto de enclavamiento de la presión pulmonar. Entonces, dicho eso, pues es importante que ellos midieron cambios sin haber hecho absolutamente nada en el paciente. Digamos que la posición supino fue su base y la presión pulmonar se elevó solamente con la posición de litotomía. Y la presión arterial media también se elevó sin anestesia y sin nada, simplemente por la posición. Y cuando el paciente tenía la posición de litotomía con Trendelenburg, también la presión media de la arteria pulmonar se elevó, la presión venosa central se elevó y la presión de enclavamiento también se elevó. Los cambios significativos también se dieron al momento de la insuflación, que es lo que siempre nos da temor a los anestesiólogos. Y lo midieron a los 5 minutos de haber empezado la cirugía, que es el cambio más brusco en el que el paciente se tiene que adaptar a esa nueva presión y nuevamente la presión media de la arteria pulmonar se vuelve a elevar, la presión venosa central se vuelve a elevar y la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar pues nuevamente se ve incrementada. Durante todo el estudio de la cirugía, pues más o menos se mantiene estable y a veces hasta puede llegar a disminuir un poco las presiones más importantes que son las que les estoy mencionando. Aquí lo vemos desde otro punto de vista. Vemos aquí cómo se eleva la presión venosa central y luego hay como una estabilidad. Pero definitivamente después del neumoperitoneo, todas las presiones prácticamente caen a su estado basal, excepto la presión arterial media que queda un poquitito más abajo en este estudio. Pero prácticamente todo regresa a la normalidad. En cuanto al índice de estrés, bueno, al índice del ventrículo, índice de trabajo ventricular derecho e izquierdo, se ven disminuidos en el momento en el que el paciente tiene la posición de
de litotomía y después sigue disminuyendo, pero después se recupera. En cuanto al efecto del neumoperitoneo en la oxigenación cerebral, esto me pareció muy interesante porque la posición, si recordamos, la cabeza está abajo y eso aumenta de alguna manera la presión intracraneal. En este artículo hablan del neumoperitoneo, el Trendelenburg es aproximadamente de 30 grados, que no me parece tan inclinado como a veces quieren casi que sea de 45 grados y poner al paciente de cabeza, o sea, sí tiene una repercusión la inclinación en la hemodinamia del paciente. Bueno, pues le pusieron un NIRS que nos ayuda a la medición del consumo y la saturación del consumo de oxígeno de la corteza cerebral del paciente. Y se dieron cuenta que hay un aumento del flujo cerebral. Y bueno, esto se traduce en la saturación cerebral y aquí se ve la repercusión. Entonces, bueno, recordemos que esta medición se mueve en un espectro de luz. Dentro de la sangre oxigenada se mueve o es captada a un menor rango de luz roja y la que no está con oxígeno se mueve en un rango mayor o más cercano al rango infrarrojo. Entonces, estas diferenciales de la captación de luz nos dan el consumo, nos dan la diferencia entre el consumo de oxígeno y la demanda de oxígeno cerebral. Entonces, ellos midieron que en su basal de la saturación de oxígeno regional en la corteza cerebral, pues se movía en un menos de 80%. Y entonces, en el momento en el que el paciente tiene un aumento del 50% de esta basal por 15 segundos, vieron que hay un índice de isquemia cerebral transitoria o de alguna manera captable por el aparato. Entonces, midieron también la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y se dieron cuenta de que tiene una repercusión importante en cuanto al nivel de presión arterial de CO2 con el consumo de oxígeno cerebral. Entonces, sí hay una relación aquí directa y demostraron en este estudio que el consumo de oxígeno cerebral se ve incrementado a los 30 minutos. A partir de los 30 minutos de la insuflación con el neumoperitoneo y el Trendelenburg, se ve aumentado hasta el final de la cirugía. Y es estadísticamente significativo. Y aquí nuevamente lo podemos ver en estas variables, en el que ven aquí a los 30 minutos de haber empezado la cirugía, la frecuencia cardíaca se ve aumentada, la presión arterial también y la presión venosa también se ve incrementada, ¿no? Y acá igualmente el oxígeno, la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno arterial baja, la presión parcial de CO2 se incrementa y se mantiene en la cirugía y el end-tidal de CO2 también se ve incrementado en este punto. Entonces, pues es bastante claro, el aumento de presión intracraneal es directamente proporcional al aumento del consumo de oxígeno cerebral. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de evitar todas estas variables para que no se eleve tanto, ¿no? Y tener precauciones. Si el paciente está teniendo un alto consumo de oxígeno cerebral, lo que podemos hacer es bajar un poco el neumoperitoneo, subirle un poco la posición
ayudarle de alguna manera al paciente, porque se ha visto que ha tenido repercusiones en cuanto al nivel cognitivo del paciente en el postoperatorio. Otro estudio nos habla de la seguridad de los flujos mínimos y flujos altos, y en este caso utilizaron desflorano. A mí en particular me gusta mucho usar desflorano. El paciente se despierta muy bien, se despierta muy rápido, se recupera. Tiene muchas ventajas. De hecho, lo hemos ocupado hasta para rinoseptoplastía. Lo ponemos prácticamente a 10, entre 8 y 10, y el paciente no necesita nada más para control de la presión. Pero bueno, en este caso analizaron el desflorano con 46 pacientes en cirugía urológica de Da Vinci por cirugía robótica. Llama la atención que los pacientes son ASA 2 y 3, y entonces quisieron comparar los flujos altos contra los flujos bajos prácticamente mínimos. Flujos altos, estamos hablando de 4 litros por minuto, con una mezcla de oxígeno y aire, ¿no? Y los flujos mínimos de de medio litro por minuto, igual con una mezcla, pero se dieron cuenta de que le dieron monitoreo hemodinámico, BIS, y bueno, pues ellos quisieron medir los niveles de carboxihemoglobina y la concentración de esto cada dos horas. Hicieron muestras también hepáticas para ver si había alguna repercusión, y se dieron cuenta que, bueno, el objetivo de todo esto de medir lo de los flujos bajos en Trendelenburg y todo esto es porque el desflorano y todos los halogenados tienen este grupo de compuesto en el que cuando se mezclan con los absorbedores de cal sodada dan monóxido de carbono, y quisieron ver cuál era la cantidad de monóxido de carbono que había en el paciente anestesiado. Y bueno, quisieron tomar los factores más importantes para favorecer el aumento de CO2, como son el Trendelenburg, pacientes con cirugía laparoscópica, etcétera. Y bueno, le dieron anestésicos inhalados, en este caso desflorane, mínimo de gas fresco, duración de la cirugía, pues es importante, se tardaron prácticamente 6 horas, y la insuflación de CO2. Y bueno, lo que querían ver era cuál era la producción de carboxihemoglobina en estos casos. Midieron los parámetros hemodinámicos y vieron que prácticamente no había ninguna diferencia entre los dos grupos. La frecuencia cardíaca fue muy similar, la presión arterial sistólica y la diastólica más o menos se mantuvieron igualmente en un comportamiento muy similar. Y bueno, pues vemos aquí nuevamente que con el neumoperitoneo hay un incremento, ¿no?, de las presiones. Y bueno, en esta gráfica vemos también que la concentración de volumen expirado también se mantiene, ¿no? En cuanto a la concentración de carboxihemoglobina, en los pacientes que mantienen flujos altos, son estadísticamente más significativos cuando empieza la cirugía, pero después se mantiene y se pierde esa relación. Bueno, los factores más importantes para investigar sobre el monóxido de carbono lo que querían era saber qué tanta cantidad de monóxido de carbono puede el paciente llegar a absorber con cualquier gas halogenado, y en este caso con el desflorane, pero se dieron cuenta de que hay una correlación, ¿no?, entre las concentraciones
de monóxido de carbono y los niveles de carboxihemoglobina en sangre. Cada 2 horas lo estuvieron midiendo. Pero en realidad, pues esto no tuvo mayor relevancia. Ningún paciente mostró evidencias y signos clínicos de intoxicación por monóxido de carbono. Yo creo que mi mejor amiga se intoxicó con con monóxido de carbono con el calentador de su casa en su departamento muchísimo más que todo esto que quisieron comprobar, ¿no? Bueno, pues es importante hablar de las complicaciones de esta técnica y bueno, de este tipo de cirugía. En cuanto a las complicaciones oculares, se ha observado que la posición de Trendelenburg aumenta la presión intraocular hasta 40 milímetros de mercurio, que es bastante. El límite es 20, si mal no me equivoco. Entonces, se ha visto que uno de los factores más importantes para disminuir esta complicación es el uso de dexmedetomidina. En cuanto a los problemas cognitivos por el aumento de la presión intracraneal, ya vimos que, bueno, uno de ellos y muy importante es la medición de la saturación de oxígeno cerebral regional por el NIRS. Y bueno, pues darle al paciente la oportunidad de que se recupere de la posición, decirle al cirujano lo que estamos viendo y platicar, ¿no? Que el monitoreo además no es invasivo, sí le va a costar al paciente, pero los trócares y todo lo que los cirujanos ocupan en la cirugía laparoscópica puede ser hasta mucho más caro que la prevención del deterioro cognitivo de nuestro paciente. En cuanto a los efectos, bueno, cardiovasculares, ya vimos que son muchísimos. Bueno, a veces se puede utilizar nitroglicerina, sulfato de magnesio, como ya mencionamos, desmedetomidina para disminuir las presiones, ayudarle al paciente a compensar. En cuanto a las situaciones respiratorias, ningún artículo que yo leí, que fueron muchos y bueno, ya ahorita nada más presento algunos ejemplos más interesantes, mencionaron la presión, la ventilación guiada por presión. Como bariatra, como bariatra y por el tipo de posición que tiene el paciente, me parece fundamental ventilar al paciente por presión para abrir esos espacios muertos, para abrir esos alvéolos y mejorar la ventilación pulmonar del paciente, paulatinamente, pero tratar de hacerlo. La rehabilitación pulmonar, como lo mencioné antes, previo a la cirugía, es fundamental para que los músculos respiratorios estén más fuertes, la capacidad funcional del paciente esté mejor y que el paciente tolere mejor esta cirugía y que tolere la posición también. En cuanto a complicaciones de cabeza y garganta, bueno, se ha visto que ha habido edema, ¿no? De la faringe importantemente. Y hay un reporte aquí que mencionan de alopecia por aumento de la presión venosa del cuero cabelludo, en el que el paciente hubo tanta presión y fue tan larga la cirugía en el que el paciente tuvo congestión venosa del cuero cabelludo y se le cayó todo el pelo. Entonces, una de las recomendaciones aquí es favorecer, dar un poco de masaje al paciente en el cuero cabelludo para que no pase eso. Y bueno, por último, el sistema venoso, ¿no? La trombosis venosa profunda es la complicación más importante y que nosotros realmente podemos prevenir con este tipo de posiciones. Trabajar en ello, ver si el paciente requiere anticoagulación, ponerle unas medias de compresión y también darle la oportunidad de ponerle unos compresores neumáticos intermitentes para no tener ese tipo de problemas, para un futuro
una futura tromboembolia pulmonar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir, pues las precauciones, que son las más importantes, ¿no? La posición de Trendelenburg en la cirugía laparoscópica conlleva muchísimos riesgos. El tener una valoración preoperatoria completa por un equipo multidisciplinario es fundamental. Si nosotros como anestesiólogos solamente conocemos al paciente media hora antes o 20 minutos antes de una cirugía, difícilmente vamos a poder tener una planeación adecuada y evitar complicaciones. Debemos de estar muy estrechamente en comunicación con los cirujanos y que nos den la oportunidad de mejorar al paciente en todas sus condiciones. Bueno, pues esta es una cirugía que se recomienda en pacientes sanos para que toleren todos estos cambios hemodinámicos. El monitoreo debe de ser completo. Si tiene que ser invasivo porque el paciente así lo requiere, hay que hacerlo y tomarse su tiempo. Si el paciente necesita un catéter venoso central, hay que ponérselo con ultrasonido, con calma, con tiempo y hacer todo lo correcto para que el paciente esté en óptimas condiciones. Si el paciente es obeso, pues me llaman, ¿no? No, no es cierto. Si el paciente es obeso, pues hay que extremar precauciones, checar la ventilación, darle seguimiento después y bueno, optimizarlo ventilatoriamente, ¿no? Evitar las complicaciones, como ya lo mencioné. Todas ellas son importantes, ninguna es más importante que otra, pero una sí da más comorbilidades al paciente, principalmente la trombosis venosa profunda. Y bueno, pues aplicar todo tipo de intervenciones. Si tenemos que suspender la cirugía, subir el nivel, bajar el neumoperitoneo, etcétera, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para evitar que el paciente caiga en una situación de emergencia o crítica que todos hemos visto desafortunadamente. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.